Estamos de vuelta, amigos televidentes. Tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil de Jorge Norero, quien se encuentra de candidato liderando la lista de asambleístas nacional por Centro Democrático al amparo de Alianza Acuerdo por el Cambio con la izquierda democrática. Jorge Norero, te lo pregunté fuera de cámaras, te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hace que Jorge Norero, habiendo sido alcalde de Guayaquil en una época bastante complicada, decida reinsertarse a la política ecuatoriana y en un ambiente también que no deja de ser complicado? Si bien es cierto, es un cuerpo colegiado, pero la Asamblea Nacional Legislativa daría la impresión que no goza de toda la aceptación del pueblo ecuatoriano o del favor en gran parte del pueblo ecuatoriano. Jorge Norero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Mi saludo a Quito por sus fiestas de fundación en estos 482 años y también a todos los barcelonistas por ese campeonato que lo han adquirido con mucho esfuerzo. Bueno, tu pregunta es muy interesante y tiene que ver con los derechos y los deberes que debemos tener todos y cada uno de los ciudadanos. No ser simples espectadores de lo que sucede, sino también ser proactivos y trabajar por el país, trabajar por la ciudad, por la provincia. Y en ese sentido es que la invitación del Centro Democrático, que forma parte de una alianza con la izquierda democrática, no es parte de Acuerdo Nacional por el Cambio, he considerado de que es interesante poder hacer propuestas y desde la Asamblea Nacional, una institución que, como muy bien lo señalas, ha sido un poco, yo diría, castigada por la mala percepción que se tiene de ella cuando debería ser el primer poder del Estado y estar, por supuesto, a la vanguardia de los intereses del país, de los ciudadanos. El tema pasa, Jorge, también por la percepción que tenga la ciudadanía en relación a la Asamblea, no solo en cuanto a su gestión, sino en cuanto a la responsabilidad de las organizaciones políticas al momento de designar a sus candidatos, y eso ha generado bastante ruido y ha generado también bastante crítica de parte de la ciudadanía. Tienes razón. La percepción se da en función de que no se han cumplido con las competencias que deberían tener todos los asambleístas en cuanto a legislar y fiscalizar. Y ciertamente que hay un mal sabor, por llamarlo de alguna forma, por parte de los ciudadanos de ver que no son realmente los mejores ciudadanos que con idoneidad puedan responder ese reto de fiscalizar y legislar los que vayan a la asamblea, y no es culpa de ellos, es de los dirigentes de los partidos y movimientos políticos que escogen a estos ciudadanos que pueden tener muchos talentos, pero que no necesariamente son aquellos talentos que se necesita para ir a desempeñar una función con eficiencia y sobre todo que responda a los retos que la ciudadanía está demandando. Yo solamente preguntaría a aquellos dirigentes de partidos políticos que han escogido personas con, yo diría, con un perfil no adecuado, si los pondrían a manejar sus negocios particulares. Esa es la única pregunta que les haría. Bueno, daría la impresión que ese mensaje está yendo directamente a otra organización política, al ex-PRIAN. Pero entremos en materia, Jorge. Tú estás diciendo, hay que recuperar la confianza y hay que establecer los perfiles adecuados para que vayan a legislar, los preparados, los que conocen de la materia legislativa. Pero no solamente es cuestión de perfiles, también es cuestión de prioridades. Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades legislativas que desde el Acuerdo Nacional por el Cambio y fundamentalmente desde el Centro Democrático estarían llevando a la Asamblea Nacional Legislativa como agenda programática del Partido Centro Democrático? Carlos, ser asambleísta no es solamente legislar y fiscalizar, es también tener al menos un poco de cultura en muchos ámbitos, porque hay comisiones de agrícolas, económicas, de soberanía, de salud, de educación, es decir, implica un vasto conocimiento de muchos temas. Las propuestas nuestras, yo creo que lo primero y lo más fundamental es establecer ese marco de seguridad que está demandando el país para poder atraer las inversiones y que yo lo he venido escuchando en tus programas, Carlos, que el país requiere de inversión nacional y extranjera, pero que la misma no se da porque vivimos en un ámbito en donde hay demasiada incertidumbre, hay demasiados riesgos, hay demasiadas barreras, hay por decirlo menos, un ambiente no propicio para aquello, y por lo tanto es fundamental establecer esa seguridad. ¿Cómo? Lo vamos a hacer primero. Yo creo que hay un gran problema hoy en que todos de alguna manera intentan desmovilizar el correísmo. Hay que desmontar el correísmo. Bueno, una de las posibles vías sería una consulta, si se quiere, que siga en vigencia la Constitución del 2008 o la anterior, la del 98, por ejemplo. Estoy planteando esto como un tema para debatir, para socializar, no es una imposición.
Pero hay temas fundamentales. Yo creo que hay propuestas por parte de nosotros interesantes, como la ley del primer empleo, por ejemplo, que es de darle las oportunidades a los jóvenes de que puedan acceder al mercado laboral y que para ello las empresas que lo abran, que abran sus puertas, van a tener también mejoras, exenciones tributarias. Hay una serie de paquetes que va a incentivar a las empresas para aquello, y esto va a dinamizar la economía. Hay, por ejemplo... Vamos por partes, Jorge, y disculpa que te interrumpa, solo para precisar algunos temas. Tú me hablabas de seguridad jurídica para poder garantizar un cierto ambiente para la atracción de inversión nacional y extranjera. También vamos a tratar este tema, pero también me hablas de desmontar el correísmo. Cuando me hablas de desmontar el correísmo, ¿te estás refiriendo a las propuestas de otras organizaciones políticas o a la de ustedes? No, esto es una... Es decir, el ciudadano, el candidato debe de ser un facilitador de las aspiraciones populares. En las redes sociales, en los medios de comunicación, se está hablando por parte de muchos actores políticos que son contradictores, adversarios al gobierno, de desmontar el correísmo, se habla de un hiperpresidencialismo, se habla de cooptación de todas las funciones del Estado y que por lo tanto es necesario, yo diría, dejar que en una democracia participativa, alternativa, realmente las diferentes funciones del Estado operen con autonomía. Pero el tema de desmontar el correísmo, Jorge, el tema de desmontar el correísmo, a ver, quiero entenderlo porque no me queda claro, porque Centro Democrático formó parte de la alianza con el gobierno de la Revolución Ciudadana y con el correísmo. Entonces, ¿está cambiando, está haciendo un giro de 180 grados? A ver, aquí hay que hacer una aclaración. Centro Democrático como tal es una institución que hace pocos meses tuvo personería jurídica nacional y es la primera vez que participa en un proceso electoral. Jimmy Jairala, que es el líder, por supuesto, de Centro Democrático, tuvo una alianza con el Frente Unidos para apoyar al gobierno nacional. En todo caso, eso es una respuesta que tendría que plantearla Jimmy, pero lo que sí estamos conscientes que como Centro Democrático hoy estamos en una línea independiente con propuestas propias y dentro de esas propuestas está casualmente reformas constitucionales. Esta es una idea que hoy por hoy, es decir, el día de hoy se me vino a la mente, Carlos, eso es nueva. Yo creo que en esto tendríamos que todos participar. Por eso es fundamental un pacto ético entre todos los candidatos, sean a la presidencia o sea a la asamblea, para establecer una agenda, una lista de prioridades. Y entre todos, aquí no se trata de ser estrellas, ni de minimizar ni descalificar a nadie, sino que entre todos hagamos demos una nueva visión de clase política a los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, el tema es con qué vara y desde qué óptica se mira. Tú mencionaste el hiperpresidencialismo. Es evidente que el Ecuador tiene un régimen presidencial. La República se ha fundado en ese sentido. Pero quienes hoy critican el hiperpresidencialismo aplaudieron el hiperpresidencialismo de la derecha a cargo de León Febres Cordero. Es decir, el tema es bueno cuando yo estoy a cargo, es malo cuando no estoy a cargo, y eso viene y se inserta en un ambiente de irresponsabilidad de análisis y de desconocimiento de la historia. Entonces, en esas reformas constitucionales que tú planteas, Jorge, primero es cómo fortalecer la institucionalidad del Estado para dejar de hablar de estos temas, y en segundo lugar, cómo crear un fortalecimiento institucional democrático a partir de las mismas organizaciones políticas que hasta el día de hoy han demostrado tremenda irresponsabilidad. Bueno, yo creo que la parte final de tu comentario dice por qué es que se deterioran las instituciones en el país. Y es que los partidos y movimientos políticos, sobre todo sus dirigentes, no han sabido con responsabilidad dirigir los mismos y que cuando han llegado al ejercicio del poder han abusado del mismo y han creído que ellos son la única vía para solucionar los problemas del país y han visto en la oposición a sus enemigos cuando es obvio que en una democracia los pesos y contrapesos y el disenso es fundamental para ir creando ese ambiente de democracia que todos necesitamos. El hecho de querer influir en otra función del Estado para mí es señal inequívoca de que comienza en una democracia realmente plena a hacer aguas la misma institucionalidad y el mismo sistema de gobierno. Y en eso deberíamos aprender todos a no inmiscuirnos en las competencias de otras funciones, porque allí radica verdaderamente el ejercicio democrático. Y esto se da definitivamente porque quienes acceden a las diferentes funciones del país
y del Estado no están debidamente capacitados o están realmente preocupados de sus intereses particulares y no mirar el interés público, el bien común. Ahora, tú me hablabas de la seguridad jurídica para atraer inversiones. A ver, el problema más allá de la seguridad jurídica en términos de marcos regulatorios o legislaciones específicas que se han intentado y se han creado, de hecho, el tema también pasa por cuestiones culturales, mi querido Jorge. Si hacemos un análisis retrospectivo de la inversión del Ecuador, la inversión del Ecuador primero ha tenido una característica, me refiero a la nacional y a la privada, ha tenido una característica de querer privilegiar el capital financiero especulativo y no el capital de la producción, por un lado. Y por otro lado, no de ahora, sino de forma sistemática, la inversión nacional en manos de ciertos sectores de inversionistas o empresarios han tenido la costumbre de llevarse el dinero a otros lados. De ahí la cantidad de dinero que es insultante, que está en paraísos fiscales que no está en el Ecuador. Y eso ya no responde tampoco a seguridad jurídica específicamente, sino a una cultura del ciudadano o a una cultura de la gente que por acumulación prefiere el retorno rápido, el retorno especulativo y no la inversión en lo productivo. Jorge. Bueno, ahí es inequívoco que lo que ha faltado allí es control del Estado. Porque en donde hay regulación, donde hay control, la evasión no se va a dar. Y si se da esa evasión es porque dentro del Estado las autoridades han permitido que esos capitales fluyan hacia otros países en donde supuestamente podrían encontrar ellos beneficios y aquellos que lo han hecho de manera irregular o ilícita, que haya de alguna manera blanqueo o protección o blindaje. Pero lo que sí es cierto, Carlos, es que este país demanda de inversión, porque es la única forma para generar empleo. Y por eso es que es fundamental que dentro de los procesos económicos se den las tres fases, que es la estabilidad, el ajuste estructural y el desarrollo. Lamentablemente, hoy por hoy vivimos en un ambiente de bastante incertidumbre que agregado a los problemas propios del entorno que es realmente preocupante, vivimos en un estado de real preocupación para los ciudadanos y generar empleo en una situación como la que vive el país, es difícil. Por eso es que este tema, yo diría, los problemas de las leyes, de la Constitución, ya hablando en el deber ser, no es un problema que nos debería mucho importar, sino más bien quiénes van a ser los que apliquen, porque el problema del Ecuador no son las leyes, son los hombres. Y aquí pueden ser de derecha o de izquierda, Carlos. El tema es que tienen que priorizarse los intereses y los objetivos nacionales permanentes. Y estoy seguro que cuando se mire por el país, la situación del Ecuador va a ser totalmente diferente. Bueno, esperemos que así sea, porque el país sí requiere esa inversión, llámese nacional y extranjera, y mucho más la propia nacional, pero ojalá que entendamos y que debemos cambiar el chip y debemos confiar mucho más en el país. Jorge, muchas gracias y éxitos. A ti, Carlos, muy amable, gracias por la invitación. No, encantado. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. A propósito, felicitaciones a quienes forman la institución, el Barcelona Sporting Club, por este 15º campeonato que a lo largo del año fue bien tejido, bien obtenido, bien conseguido. Lo demostraron a lo largo y ancho de todo el campeonato, así que mis felicitaciones, como emelexista lo debo reconocer. Por cierto, no nos ganaron el clásico, pero felicitaciones. Un fuerte abrazo.